La profecía de San Malaquías, el último papa y el rayo. El inesperado anuncio de Benedicto XVI de renunciar el 28 de febrero próximo hizo resurgir la famosa profecía de Malaquías, con la lista de 112 breves frases en latín que indicarían la misma cantidad de papas antes del fin del mundo. La profecía fue publicada en 1595 por el historiador benedictino Arnold de Wion en su obra Lignum Vitae, Ornamentum et Decus Ecclesiae, el árbol de la vida, el ornamento y la gloria de la Iglesia. Wion atribuye la lista a San Malaquías, obispo de Armagh, Irlanda, en el siglo XII. Según la tradición, en 1139 Malaquías fue llamado a Roma por el Papa Inocencio II para recibir el palio obispal y en la ciudad eterna tuvo al parecer un sueño sobre los futuros pontífices. Malaquías contó la visión, con una larga secuencia de frases bastante oscuras, en un manuscrito titulado Prophetia de Summis Pontificibus, profecía sobre los soberanos pontífices. En la lista se describen con pocas líneas los rasgos salientes de todos los papas a partir de Celestino II, electo en 1143. El manuscrito fue depositado en los archivos vaticanos, donde quedó olvidado hasta su redescubrimiento en 1590. Según algunas interpretaciones de esa lista, en la que Benedicto XVI es el penúltimo pontífice, la misma finalizará con un papa presentado como Petrus Romanus. El pontificado de Petrus Romanus, según la profecía, terminará con la destrucción de la ciudad de Roma y, probablemente, con el contemporáneo fin de la Iglesia y del mundo. Luego de la penosa muerte de Juan Pablo II, no hubo medio de comunicación que no difundiera entre sus reportes algún texto o imagen vinculada a las llamadas profecías de San Malaquías. En ellas, el santo de la Iglesia Católica entregó una lista de los futuros papas que gobernarían el Vaticano hasta el fin de los tiempos. En este contexto, el recientemente elegido Benedicto XVI sería para Malaquías, y los estudiosos de sus textos proféticos, el penúltimo de los papas dentro del Vaticano, su sucesor. Para ellos, sería el papa del fin de los tiempos, el papa que tendrá que enfrentar los tiempos del Apocalipsis y luchar contra el propio hijo del demonio, el Anticristo. Pero ¿cuán exactas son estas profecías? Para los investigadores la exactitud de las frases de Malaquías resultan ser sorprendentes, por ejemplo, tomando en cuenta a los tres últimos papas, Pablo V, Juan Pablo I y Juan Pablo II, el santo dio las siguientes frases: Flos florum, flor de las flores, para Pablo V, medietate lunae, de la mitad de la luna, para Juan Pablo I, y de labore solis, de la labor del sol, a Juan Pablo II. En cuanto al primero, flor de las flores, resulta curioso que el escudo de armas de este papa presentaba 3 flores de lis, considerada la flor de las flores, y por si esto fuera poco, Pablo V era nativo de Florencia, cuyo símbolo también es este tipo de flor. Por su parte, la frase referente a Juan Pablo I, de la mitad de la luna, muchos dan cuenta que esta frase quizás se debió a su corto periodo en el Vaticano, pues duró solo 33 días en el poder. Otros, sin embargo, van más allá, y consideran el lugar de nacimiento de Pontífice Belluna, luna bella, y su nombre original, Albino Luciani, luz blanca o luz lunar, como referencias claras de la profecía. Por último, Juan Pablo II, considerado por Malaquías como de la labor del sol, muchos aseguran que esta frase se refiere a su incansable labor alrededor del mundo, aunque otros afirman que esto se debe principalmente a que Farol Wojtyła nació un día de eclipse y murió otro día de eclipse. Asimismo, el Papa actual, Benedicto XVI, tiene consigo la frase de Gloria Olivae, de la gloria del olivo. Muchos afirman que esta predicción se debe a que Benedicto pertenece a la orden benedictina, quienes reciben el apelativo de olivetanos. Así también, se dice que Benedicto nació un sábado de gloria, el último sábado antes de Semana Santa, por la cual se realiza la Cuaresma, que se inicia el Domingo de Ramos de Olivo. El último papa para aquellos que consideran como ciertas estas profecías, no cabe duda que el último de los papas sería el que sustituya a Benedicto XVI. Ese último papa es llamado Petrus Romanus, es decir, Pedro el Romano. Su importancia es tal que San Malaquías escribe sobre él una frase que hasta el momento es materia de discusión por muchos investigadores y especialistas. San Malaquías dice:
Insecución extrema S.R.E. Sediavit. SRE igual a Sacra Romana Ecclesia, Petrus Romanus, qui pascetos in multis tribulationibus, quibus transactis citas septicollis diruetur, signo et judex tremedus iudicabit populum sum. Finis. En español la frase significa, durante la persecución final de la Santa Iglesia de Roma reinará Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Fin. Para muchos, la imagen de este Papa, Pedro el Romano, es la imagen del sumo pontífice que tendrá que lidiar con los problemas del fin del mundo. Otros aseguran que no se trataría de una profecía del fin del mundo, sino, sobre el fin de la Iglesia Católica. Sea como fuere, para muchos esta profecía está próxima a cumplirse, sobre todo al tomar en cuenta otras profecías como las profecías mayas en donde afirma que el mundo cambiará o terminará el 21 de diciembre del 2012 y la renuncia del actual Papa Benedicto XVI, las posibilidades de conocer el verdadero significado de las premoniciones de San Malaquías estarían próximas a revelarse. Michel de Notre Dame, o mejor conocido como Nostradamus, es uno de los más nombrados autores de profecías y eventos futuros. El francés ha sido estudiado por diversos especialistas y sus profecías, lejos de ser acertadas, han sido interpretadas de algún modo que hacen pensar que todo lo que aquel médico escribió o predijo se hace realidad. En su época hizo predicciones acerca de muertes de reyes de sus tiempos o algunas figuras importantes de aquellos días. Se dice que Nostradamus acertó en sus visiones desde la llegada de Hitler, a quien mencionó como Isler, ataques al papado como el supuesto asesinato de Juan I, quien solo estuvo 33 días como sumo pontífice, así como los atentados a Juan Pablo II y su pontificado de nobleza y paz. Nostradamus menciona como una señal del inicio del fin de los tiempos a un rey negro. Del mismo modo que San Malaquías profetizó sobre los papas y después de una visita a Roma tuvo una visión que le reveló 111 frases en latín con las cuales serían identificados los 111 papas que gobernarían la Iglesia Católica hasta el fin de los tiempos. Cada uno de estos lemas se refiere a la esencia de los papas, al origen o destino de los mismos. Juan 23, el papa número 107 de la lista profética, es identificado con la frase «pastor et nauta», en español, pastor y navegante, quien antes de ser nombrado sumo pontífice era patriarca de Venecia, una ciudad marítima. Benedicto XVI, quien renunciara a su cargo el día de hoy a las 3 de la tarde hora de Roma, es identificado en la profecía de Malaquías como el Papa 111, el último de la lista y al que le pertenece la frase de Gloria Olivae, o la gloria de los olivos. Algunos aseguran que se refiere al natalicio de Joseph Ratzinger, pues nació un sábado de gloria, último sábado de Semana Santa, con lo que se inicia la Cuaresma en el Domingo de Ramos de Olivo. Sin embargo, hay quien afirma que se trata del nombre que eligió como Papa, Benedicto, que se refiere a la curia benedictina que tiene como símbolo el olivo. También asegura que el lema solo señala la labor que tendrá Benedicto XVI, en busca de la paz. La lista termina aquí y el final del escrito de Malaquías termina con una escalofriante frase de un papa sin número al cual le llama Pedro el Romano. Durante la persecución final de la Santa Iglesia de Roma reinará Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Fin. Pedro el Romano podría ser, según los intérpretes de este escrito, el último papa antes de la caída de la Iglesia Católica. Lo cierto es que la profecía no señala exactamente el fin del mundo o el fin del catolicismo. Si se empata esta visión de San Malaquías con el escrito del Apocalipsis de Nostradamus, al principio habrán enfermedades mortales como advertencia, luego habrán plagas, morirán muchos animales, habrán catástrofes, cambios climáticos, y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. Podríamos fijar que un Rey Negro sería quien llevaría a la muerte y destrucción a la humanidad, y que si bien se ha pensado en la posible coincidencia del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, primer presidente de color de la nación más poderosa del mundo,
Los historiadores indican que aquel rey vendrá de la Santa Sede y que la imagen de Pedro el Romano sería de un papa aterrador que engañará y traicionará a su nunciatura, fieles y a toda la Iglesia católica. El rumor o mito de un papa de colores y será más fuerte de aquí al 1 de marzo que se elija al nuevo gobernante de la Iglesia católica. Profecía el cardenal nigeriano Francis Arinze y el jefe de la Oficina de Justicia y Paz del Vaticano, el ganés Peter Turkson, son serios y fuertes candidatos a ocupar el puesto que hoy ha dejado libre Benedicto XVI. La historia del Papa Negro y las profecías de Nostradamus y San Malaquías serán tema de discusión y polémica, más aún si uno de estos cardenales toma el poder de la religión más fuerte y emblemática del mundo.